Bandita, estamos de regreso. Tenemos aquí a otro invitado en Cortinas, ya saben, nosotros chambeándole chido. Está con nosotros Aldo Contró, que es activista canábico e investigador. Aldo. ¿Qué tal, Miguel? Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí con los amigos ya de tiempo de Radio Pacheco y de Club Xochipilco. Perfecto, No, pues, maestro, cuéntanos un poquito qué vienes a hacer aquí, de qué va a ser tu ponencia. A las 4 tengo una presentación en el auditorio. El tema es la historia de la política de la marihuana en México, desde que se prohíbe, que fue en 1920, spoiler alert, okay. En 1920 se prohíbe, ¿no?, en México, y de ahí se vienen dando una serie de leyes, de intentos legislativos, algunos por romper con esa prohibición y otros por reforzarla, ¿no? Entonces ha sido una lucha, digamos, legal en la que claramente ha ganado la prohibición, y eso un poco es lo que venimos a presentar hoy. No, pues está perfecto, Y sí, creo que es evidente que al menos en toda Latinoamérica ha ganado más la banda de prohibición, ¿no? Así es. Latinoamérica particularmente ha sido una región muy prohibicionista, porque si bien los tratados internacionales obligan a prohibir muchos aspectos relacionados al mercado, a la producción de ciertas drogas fiscalizadas, en Latinoamérica hemos ido más allá de la prohibición impuesta por la ONU, y hemos prohibido cosas que no tenemos obligación de prohibir. Por ejemplo, en el caso de México, el cultivo, ¿no? Claro. El cultivo es más prohibido que el mercado, ¿sí? Lo cual es una ironía, porque finalmente la ley te está obligando a acudir al mercado negro, está llevando a los usuarios a involucrarse con las redes del mercado negro, y está desincentivando, digamos, la fuente más pura y la mejor, pues lo sabemos todos nosotros, del cannabis, que es el autocultivo, ¿no? Claro, ¿no? Y bueno, tomando eso en cuenta, yo creo que aquí el crimen organizado globalmente es conocido como el más grande, el más violento, ¿no?, del mundo. Entonces, que nos lleven a eso, como a tener que ir a comprar, pues lo hace todavía peor, pensando en que aquí es muy violento el crimen organizado. Entonces están ligando la planta que todos tomamos como fumar es un acto pacífico, ¿no? O sea, compartir un porro con tus amigos es un acto pacífico. Entonces nos están forzando a entrar en un tema violento al tener que conseguir flores, pues de que sabes que tienen sangre en algún momento de la cadenita, ¿no? Exactamente, así es, lo dices muy bien, Miguel. Y es irónico, ¿no?, que pareciera que, al menos en el papel, las leyes le tienen más miedo a la planta que a las redes de criminales que sí, como tú bien comentaste, son llevadas a cabo por grupos de los más violentos del mundo. Claro, ¿no? Y pues ojalá que quien nos escuche ahí, digo, con estos eventos se mete un poco de presión al ser de un expresidente, pero yo creo que sí hace falta mucho, porque eso de tenerle más miedo un ejemplo claro, ¿no? Si tú topas a la banda como que va al club a conocernos y le preguntas a todos, no si cultivas, ¿has visto una planta viva, fresca? ¿No? 99% dicen no, nunca, ¿no? Sorprendente. Y son usuarios. Es sorprendente porque son usuarios, sí. O sea, son personas que semana a semana se la pasan fumando y nunca han visto una planta viva. Eso es ilógico. Sí, totalmente. Y eso es particularmente en México, ¿no? En otros países de Latinoamérica sí hay mucho más cultivo, ¿no? Lo que sucede en Chile, en Argentina, en Colombia, hay más cultura del cultivo. En México, lamentablemente, por el tema de las leyes, hemos sido muy aislados de la posibilidad de cultivar los usuarios. Sí, y del crimen organizado, ¿no? Que sí, yo creo que si estás en un estado peligroso, con que tú tengas una plantita ya no solo es como el problema legal, ¿no? También es, o sea, quién se da cuenta y, o sea, pueden hasta ir a tocar a tu casa y decir, tienes una plantita, mátala, ¿no? Porque sí, no, eso en el mejor de los casos. en el mejor de los casos, ¿no? Si no, nada más te matan a ti, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, qué chido que vengas a hacer eso. Me parece que es de las labores más importantes dentro de la comunidad canábica, el fomentar un uso responsable y el cambio a la legislación, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo que eventos como este, que cada vez son más en México, ¿no? Y cada vez son más grandes también, son un buen síntoma de que la cultura canábica en México ya superó por mucho a las leyes. Las leyes son las que están rezagadas en relación a nosotros como usuarios, como cultivadores en algunos casos, como extractores en otros.
Entonces, por supuesto que este tipo de eventos son un síntoma de que nuestra cultura canábica es muy superior a lo que nuestras leyes nos permiten hacer, ¿no? Y las leyes son las que tienen que ajustarse. Definitivamente. Sí, y creo que hay mucho pacheco, pero como dices, ¿no? Si las leyes te van aislando, van formando una idea general, van formando prejuicios sociales, pues es difícil para el consumidor que tiene apenas 18 años que diga, pues me voy a poner a cultivar en casa de mis papás, ¿no? O sea, entonces yo creo que sí hay comunidad, pero sí hay personas que están muy aisladas por lo mismo, ¿no? De que muchas señoras, sus jefecitas, ¿no? La abuela todavía tienen el prejuicio. Sí. Y lentamente ha ido cambiando. En estos eventos, de hecho, luego ves señoras y tú asumes, pues es una señora canábica. Y cuando llegan al stand te empiezan a platicar y te dicen, no, yo nunca he fumado en mi vida. De hecho, yo pensaba que era muy malo y empecé a tomar este aceite milagroso. Sí. Y es que no es milagroso, señora, ¿no? Hay un trasfondo científico que aquí se lo podemos explicar. El doctor que está aquí con nosotros, Rubén, se los puede explicar, los puede ayudar. Saludos al doctor Rubén. Saludos al doctor Rubén. Ahorita en un ratito lo vamos a estar entrevistando también. Exacto, también. No me la pierdo. Y en ese aspecto, o sea, ya ves también muchas de esas señoras que en algún momento de sus vidas estaban muy en contra, que ya vienen a los eventos por salud. Sí, afortunadamente se ha abierto mucho la cultura, ¿no? Al respecto. Y es curioso porque esto pareciera haber llegado desde afuera, ¿no? Como que en México necesitamos de un poco de la influencia externa para romper con la cultura, el enfoque prohibicionista, al menos particularmente sobre marihuana. Mira, platico rápido un poco de lo que yo voy a hablar más tarde. Abordo precisamente este tema, como en México prohibimos la marihuana antes que en Estados Unidos, que contrario a la idea que se tiene de que la prohibición es una influencia de los gringos, y esto en realidad nosotros somos previamente prohibicionistas que los vecinos del país del norte, ¿no? Y que la ONU obliga a ilegalizar la marihuana en 1961 con la Convención Única. Desde antes ya se empiezan a establecer, o sea, queda sujeta a control internacional en 1925 y es obligación ya de todos los estados firmantes prohibir el cultivo, la venta, bueno, no el cultivo, más bien el cultivo con fines de lucro, ¿no? A partir de 1961. En Estados Unidos la prohíben en 1937 y en México la prohibimos en 1920. O sea, somos de los primeros países que prohíben la planta. Somos muy prohibicionistas al respecto del cannabis. Y pareciera ser que ahora la cultura canábica externa en países occidentales como Estados Unidos, Canadá, etcétera, es lo que ha permitido que mucha gente ahora en México diga, como tú dices, las señoras, mi mamá es un caso de eso, ¿no? Mi mamá era una persona que tenía mucho prejuicio hacia la planta y hoy en día, de hecho, es usuaria de un aceite, ¿no? Rick Simpson, que yo con mucho gusto le hago. Pero pareciera ser que llegó un poco desde afuera eso, ¿no? Por ejemplo, estaba el caso de la niña Charlotte en Estados Unidos, ¿no? Sí, sí. Que ese caso fue paradigmático. Sin una Charlotte hubiera sido difícil que en México se hubiera roto tanto el estigma que hoy tenemos a una Grace y a una infinidad de pacientes, ¿no? Pero es interesante, me parece, señalar esta parte de que el impulso prohibicionista sobre el cannabis en México es muy, muy endógeno, es muy propio y muy, muy rígido. No, pues qué bueno que vienes a intentar cambiar esos paradigmas, porque yo creo que no solo en cuanto a la prohibición de la planta, ¿no? Creo que somos un país en muchos sentidos muy rígidos. Muy conservador. Específicamente la política que hemos tenido en todos estos años hasta ahorita, o sea, Andrés Manuel es una persona religiosa, entonces no nos hagamos, ¿no? Y es el populista, entonces, o sea, es un país muy conservador. ¿Perdón? Es el de izquierda. Sí, en teoría. Sin embargo, está convocando a los evangélicos a leccionar de moral a los jóvenes para que no consuman drogas. Exacto. Es una incongruencia. Y ahora Vicente Fox, que es una persona del PAN que es muy conservadora también, ahora está del otro bando. Entonces, pues es un país muy caótico, pero muy extraño. Muy extraño, pero pues qué chido, o sea, creo que sí hay personas haciendo buena labor en ese aspecto, intentando hacer cambios a la legislación y pues qué chido, me gustaría ir a escucharte. Invitadísimo. Pero pues vamos a estar aquí, pero mandamos a alguien al chalán que tome video. Okay. Y no, pues qué chido, la neta. Pues nos encantaría tenerte más seguido en el club, o estar ahí armando una colaboración, porque es un tema que yo creo ese sí es de todos, ¿no? Fumes o no fumes, o sea, lo que va a pasar, los cambios que vienen te van a impactar. Entonces, sí, como dice la frase,
fumo o no fumo, pero me sumo. Exacto, y excelente frase, ¿eh? Sí. Pues Aldo, un saludo a Radio Pacheco. Un saludo con mucho afecto y con mucha sinceridad a los amigos de Radio Pacheco. Les agradezco mucho el espacio y la invitación. Muchísimas gracias, pues ahí vamos a andar, Aldo. Mucha suerte en tu plática. Muchas gracias. Y pues ojalá que se den más eventos cada mes, ¿no? Sí, Que ya casi. Nos estaremos viendo seguramente. Seguro. Sí. Pues, Aldo. Muchas gracias, Miguel. Ahí andamos, Estamos en contacto y invitados todos a escuchar Radio Pacheco. Seguro. Seguimos con música, banda. Ahorita volvemos con más entrevistas.